Bienvenidos a Vivir en Grande, el podcast de las grandes personas. Soy Concha León Portilla y junto con Coltin te invitamos a ser parte de este espacio donde exploraremos cómo construir la mejor versión de nosotros mismos, enfocándonos en la cultura de la nueva longevidad. En cada episodio y con ayuda de los expertos abordaremos temas sobre lo que vivimos todos los días, lo que nos preocupa, lo que disfrutamos y hasta lo que nos da miedo. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. El tema de hoy es el sueño, tan importante que es dormir bien. Ya lo verán, estará con nosotros la doctora Yoali Arana, quien nos va a dar toda la explicación de por qué es importante dormir bien y cómo lograrlo. Bienvenida, Yoali, qué gusto que estés aquí. Muchísimas gracias, yo encantada de estar en este programa. Bueno, pues estamos muy interesados en saber ¿cuáles son, las desventajas de no dormir bien? Vamos a empezar ahora por ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando no dormimos nuestras horas que corresponden? Claro que sí. Mira, el sueño es fundamental y es indispensable para la vida, ¿no? Así de importante lo tenemos que ver. Entonces, cuando no dormimos adecuadamente, vamos a empezar a tener deterioro en nuestro periodo de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos. Si son un par de días, ¿no? Si dormimos mal un par de días, pues lo primero que se ha deteriorado son nuestras funciones ejecutivas. Por ejemplo, nuestro lenguaje va a ser como que queremos hablar y se nos van algunas palabras, nuestra capacidad de poner atención, de resolver problemas, de tomar decisiones. Posteriormente, nuestras emociones, vamos a estar mucho más irritables, vulnerables, con un bajo control de impulsos, que esto me parece que en la sociedad actual es algo fundamental, ¿no? Somos incapaces de autocontrolarme y entonces reacciono, ¿no? Sin que pase esta reacción por nuestros filtros, digamos, ¿no? Pero si el mal sueño, la restricción de sueño se prolonga, pues vamos a empezar a tener otras deficiencias en nuestra salud de manera muy importante, porque es importante mencionar que el sueño regula nuestro sistema inmunológico, regula la liberación de hormonas. Entonces, cuando no dormimos bien, de entrada nuestro sistema inmunológico, ya saben, este sistema que nos protege de enfermedades, se va a deprimir, va a disminuir su capacidad de respuesta ante cualquier patógeno que estemos expuestos y vamos a estar constantemente enfermándonos. Nuestra capacidad inmunológica que tiene memoria, ¿no? Ya saben, si entra un virus, pues hacemos cierta memoria y entonces la siguiente vez ya no nos afecta. Se ve tan afectada al grado de que si nosotros no dormimos bien y nos vacunamos, nuestro cuerpo va a ser incapaz de desarrollar las defensas o los anticuerpos necesarios para realmente estar protegidos contra esa vacuna. Así de grave puede llegar a ser. Entonces, imagínense en cuanto a la salud, ¿no? Las hormonas que tienen que ver con ingesta de alimento, con absorción de nutrientes, con conducta sexual, con muchísimas cosas en nuestro organismo, control de temperatura, ¿no? En fin, también se van a ver alteradas simplemente por no dormir adecuadamente. Y si es un periodo muy prolongado, si tenemos un trastorno de sueño que no corregimos y estamos así por años, pues se ha visto que los trastornos de sueño sin tratamiento aumentan el riesgo de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, particularmente Alzheimer, y también aumenta el riesgo a otras enfermedades como cáncer. Entonces, pues es bien importante identificar todos estos factores y pues recuperar nuestro sueño. Sí, qué impresión. O sea, fíjense nada más los alcances. No es nada más ese no dormir bien, porque aparte creo que cuando no dormimos bien, pues caemos en que queremos tomar más cafés o a lo mejor queremos tomar algún refresco que nos eche para arriba o a lo mejor, no sé, o sea, estamos más cansados. Yo creo que también podemos tener un accidente, nuestros reflejos se alentan considerablemente y eso es muy peligroso. Y además, sí, lo que tú decías de a lo mejor el mal humor, irritables, a lo mejor deprimidos, a lo mejor con más ganas de comer, ¿no? Ahora dicen tremenda cosa, que si no duermes bien engordas. ¿Qué hay de eso? Claro, exactamente, tal y como le dices, hay una relación que está descrita desde hace 20 años, ¿eh? Esto no es así algo súper nuevo. Hay una relación entre las horas que dormimos
y nuestro índice de masa corporal. Y menciono que es algo que está desde hace 20 años descrito porque creo yo que esta información debería ser muy valiosa y deberíamos de utilizarla, ¿no? Para promover la salud, ¿no? Por ejemplo, con este tema del sobrepeso, ¿no? De que somos el país número 1 de sobrepeso y el país número 2 en obesidad infantil, pues a nivel gubernamental e institucional se intentan hacer muchos esfuerzos, ¿no? El muévete, mídete, ¿no? Sin embargo, el sueño como que a pesar de que tiene tantos años descrito la relación con el sobrepeso, se ha dejado siempre a un lado. Esta relación la vemos desde niños de 3 años. Hay estudios a nivel internacional que demuestran que desde los 3 años ya hay una relación entre el sobrepeso y las horas que dormimos. Y esto tiene que ver justamente por varios factores, pero el más estudiado tiene que ver con la regulación de 2 hormonas, la leptina y la grelina. La leptina es una hormona que aumenta cuando no hemos comido, mientras más pasa esta abstinencia de alimento, pues va aumentando para darnos apetito, es el sistema para que yo le diga a mi cerebro es hora de comer. Cuando empiezo a comer, la grelina comienza a aumentar y la leptina a disminuir. Y entonces es el mecanismo cerebral que le dice a mi cuerpo, ya para de comer, estoy satisfecho, ¿no? Entonces, aquí hay 2 puntos importantes, que uno no tiene nada que ver con sueño, pero es muy importante. Si comemos muy rápido, pues entonces tarda en subir la grelina y entonces la leptina, perdón, y entonces aunque hayamos dormido bien, pues comemos más de lo que, ¿no? Nuestro cerebro nos dice, debiste dejar de comer hace 15 minutos, ¿no? Entonces, la respuesta es tardía. Pero en relación al sueño, y esto es bien interesante, cuando no dormimos bien, se inhibe la hormona que nos mantiene, que nos señala la saciedad y se libera más, en mayor cantidad, la hormona que nos da apetito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo mucha más hambre y entonces empiezo a comer más y como la leptina no funciona, pues no siento saciedad y entonces sigo comiendo. Pero además no como pues lechuguita y zanahorias, ¿no? Está demostrado que cuando estamos privados de sueño, preferimos alimentos hipercalóricos. Entonces, esto se ha visto en un montón de estudios, pero hay uno bien interesante en donde envían a las personas al supermercado con una cantidad fija de dinero y todos aquellos que estaban privados de sueño habían comprado cosas con una cantidad de calorías significativamente mayor que aquellos que no estaban privados de sueño. Entonces, este es un tip. Nunca vayan al súper ni con hambre ni privados de sueño. Fíjate, claro, claro, interesantísimo. Es impresionante cómo de veras saber de nuestra salud y saber cómo componer las cosas que están fallando, pues nos llevará a sentirnos mucho mejor. A ver, hay una cosa que hay varios tipos de, o sea, varios tipos de, no sé si llaman trastornos del sueño, pero uno es que la gente no se pueda dormir hasta muy noche y otro es que despierte siempre entre 3 y 4 de la mañana, ¿no? No sé, seguramente tú me dirás mucho más. Pero, ¿qué se puede hacer? O sea, por ejemplo, la gente que hoy precisamente una amiga me decía, pregunta, por favor, ¿qué se hace cuando no, cuando estás dando vueltas en la cama y ya te fuiste a dormir, son las 11 de la noche y te pasa casi todos los días? Claro que sí, mira, hay una gran cantidad de trastornos de sueño, más de 85 trastornos descritos, y Ok. uno de ellos justamente es el insomnio, que es al que tú te refieres, esta incapacidad de iniciar, mantener el sueño o despertar con sensación de no haber descansado. Entonces, cuando yo me tardo mucho tiempo en quedarme dormido, eso se llama insomnio de inicio, pero además puede estar el otro insomnio, el insomnio tardío, que es cuando me despierto en la madrugada y ya no puedo dormir. Lo primero que tenemos que identificar cuando tenemos un trastorno de sueño, particularmente insomnio, pues lo más recomendable es mejorar nuestros hábitos. Muchas veces, simplemente mejorando hábitos, vamos a poder empezar a dormir mejor. Y cuando no sea así, pues entonces lo más recomendable es acudir a una consulta de medicina del sueño para que nos den un tratamiento específico para nuestro trastorno. El tratamiento para insomnio, el primer tratamiento para insomnio recomendado a nivel mundial por todas las guías clínicas es un tratamiento cognitivo-conductual. No es un tratamiento farmacológico el de primera elección, ¿no? Y esto a lo mejor sorprende a muchos porque si vas al médico y dices que no puedes dormir, lo más probable es que salgas con algún inductor de sueño, ¿no? Alguna benzodiazepina que te va a hacer dormir efectivamente,
pero que va a tener efectos adversos y que a mediano plazo va a perder efectividad, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el tratamiento es un tratamiento conductual. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos a dormir mal? Bueno, lo primero es evitar activarnos cerca de la hora de dormir. Y los humanos nos activamos con sustancias, con luz y con ejercicio. Con sustancias es esto que acabas de mencionar hace unos minutos. Estoy cansada, dormí mal y entonces tomo más café, tomo más refresco, tomo mucho azúcar, chocolate, si fumo, pues fumo más. Y entonces todo este acúmulo de sustancias que van a activar a mi cerebro, pues en la noche no me van a dejar dormir. Y entonces caemos en un círculo vicioso en donde vuelvo a necesitar 1 litro de café a la mañana siguiente. Entonces, lo primero es no utilicemos ningún activador del sistema nervioso central como cafeína, por lo menos después de las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Aunque me sienta cansado. El segundo punto es evitar activarnos con luz, que este probablemente es el que es un poquito más complicado, porque estamos muy acostumbrados que una de las últimas actividades que hacemos, inclusive ya en la cama, es ver la televisión. Tenemos que dejar equipos electrónicos al menos 1 hora y media antes. Sí, y ahorita el celular, sobre todo en temas de adultos jóvenes y adolescentes, está tremendo, y hasta en niños, ¿no? Que ya utilizan celular desde bien chiquitos. Es importante entender por qué tengo que dejar de utilizar estos equipos. Todos estos equipos emiten una gran cantidad de luz, particularmente la frecuencia de luz azul, que es la frecuencia de onda que activa mi cerebro por la mañana. Entonces, la luz del amanecer, si ustedes se fijan, es muy diferente a la luz del atardecer. La luz del amanecer es muy brillante, muy blanca, tiene una gran cantidad de luz azul, a diferencia de la luz del atardecer. Y entonces mi cerebro se sincroniza con el ritmo luz-oscuridad. Sin embargo, si yo estimulo a mi cerebro con luz azul de un equipo electrónico, llámese televisión, celular, juegos de video, computadoras, ¿no? No importa lo que esté haciendo, porque a veces los pacientes me dicen, pero no veo nada que me estrese, veo cosas que me relajan. No importa, ¿no? Activo mi cerebro interpreta que es de día, y entonces echa a andar toda la maquinaria para que yo me mantenga despierta. Sí, entonces sí, es importantísimo no hacerlo. Y ahora, bueno, ya estuvo ese que es el de que no me puedo dormir y el de que despierto por rachas entre 3 y 4 de la mañana, sin ninguna razón y ya la gente no vuelve a conciliar el sueño. ¿Qué es ese? ¿A qué se debe? Bueno, también hay que corregir hábitos de sueño en estos otros pacientes. Te decía esto de la luz y faltó mencionar el ejercicio. No hay que hacer ejercicio por la noche, eso también los activa. Y muchas otras recomendaciones, como por ejemplo mantener horarios fijos, tanto para acostarme como para levantarme, los 7 días de la semana, ¿no? Tener un espacio cómodo y agradable para dormir. Y en el caso de los pacientes que tienen este insomnio tardío que mencionas, siempre es importante hacer una evaluación del estado de ánimo, porque uno de las principales causas del insomnio tardío es una depresión, un trastorno del estado de ánimo, que además ahora pues es también muy frecuente, desgraciadamente, sobre todo después de la pandemia. Entonces, si tenemos insomnio tardío, es importante que vayamos a una consulta y que nos hagan una valoración del estado de ánimo, porque lo que podría tener es un trastorno de, pues a lo mejor una depresión, ¿no? Que pudiera estar generándome este insomnio. Y aunque, si bien sí hay que tratar el insomnio de manera independiente, también en estos casos pues hay que tratar el trastorno de origen, que podría ser una depresión, por ejemplo. O sea, eso y también iría a terapia conductual. Así está, todos los pacientes con insomnio, independientemente del tipo de insomnio, ya sea que sean de inicio, intermedio o tardío, requieren una terapia conductual, que es mucho más amplia que solo cambiar estos hábitos de los que acabamos de hablar. Dentro de la terapia conductual, al paciente se le ajusta un horario en el que se puede ir a acostar y en el que se puede levantar, dependiendo del tiempo que duerme. ¿Por qué? Muchas veces los pacientes con insomnio permanecen mucho tiempo despiertos en la cama. Como bien mencionabas, ¿no? De tu amiga, pues vuelta y pasan 2 horas y seguimos despiertos en cama. No es de sorprenderse que un paciente permanezca 9 o 10 horas en la cama y de esas duerma 4. Entonces, están más tiempos despiertos que dormidos y eso genera mucho estrés y mucha ansiedad y un condicionamiento a estar despiertos en la cama. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si tenemos insomnio es evitar permanecer muchas horas despierta en la cama. Si duermo 5 horas, pues 5 horas me mantengo en la cama.
¿no? Y entonces en el caso de la persona que se despierta en la madrugada, lo que tendría que hacer, si no logra volverse a dormir, es levantarse, ¿no? Hacer alguna actividad monótona, aburrida. Si todavía es un horario adecuado como para intentar dormir, puede regresar a intentar dormir cuando se sienta con sueño. Pero, por ejemplo, si ya son las 6 de la mañana, pues ya más bien es arrancar el día, ¿no? Y lo mismo con el paciente que se acuesta en la noche y no se puede dormir. En lugar de mantenerse 2 horas en la cama forzándose a dormir, que esto solamente alimenta la ansiedad, el estrés y refuerza este condicionamiento a no dormir, pues lo ideal es que se levante de la cama, haga algo aburrido y regrese. Y entonces en la terapia le ajustamos el horario en el que tiene, digamos, permiso, ¿no?, de acostarse. Y por último, pues también les pedimos que eviten utilizar la cama para otra cosa diferente que no sea tratar de dormir realmente y tener conducta sexual. Porque todo hacemos en cama. Entonces vemos tele en cama, hablamos por teléfono, trabajamos, leemos, todo. Hacemos vida en cama, sobre todo, insisto, los adolescentes de repente no salen de la cama, ¿no? Y esto al final, pues, evita que el cerebro asocie la cama con dormir. Sí, ahora conforme van pasando los años en este podcast de Vivir en Grande, para las grandes personas que somos las de 50 en adelante más o menos, se va reduciendo nuestras horas en las que dormimos. ¿Qué tan normal es eso y en qué momento debemos preocuparnos? Sí, mira, es normal, completamente normal, es parte de la autogenia del sueño. Vamos a ir durmiendo cada vez menos porque la necesidad y las funciones que cubre el sueño, pues cada vez se van requiriendo menos, ¿no? Por ejemplo, en un recién nacido y en un niño pequeño, antes de los 3 años, el sueño ayuda a que se desarrolle el cerebro, ¿no? Literalmente se crean neuronas, ¿no? La sinaptogénesis y la neurogénesis, es decir, se crean nuevas neuronas y nuevas conexiones para esas neuronas cuando estamos dormidos. Entonces, imagínate la cantidad de sueño que requiere, ¿no? Ese cerebrito que tiene que ir en desarrollo. Pero pues esto pues, va disminuyendo la necesidad con la edad, ¿no? Entonces, es normal, si yo a lo mejor tengo 70 años y duermo 5 horas, esto puede ser normal. Deja de ser normal cuando el sueño que tengo no me satisface, ¿no? Despierto y yo sigo con sueño, me quedo dormido en el día, en pequeñas siestas, ¿no? Que esto es muy común en adultos mayores, que duermen en la noche a lo mejor 3, 4 horas, pero en el día compensan con varias siestas en el día. Como a lo mejor ya no tenemos pues horarios y un trabajo fijo y tenemos que salir de casa, pues es muy fácil que esté haciendo siestas. Entonces, también hay unas rutinas y recomendaciones conductuales para pacientes de la tercera edad. Estimularse con luz, ¿no? Que esto suena algo muy fácil, pero lo hemos dejado de hacer. Entonces, estamos todo el día en el trabajo, en un lugar en donde a lo mejor no tenemos luz natural o no salimos de nuestra casa y eso genera que no recibamos la estimulación del sol, que es el sincronizador de todos nuestros ritmos biológicos, especialmente el sueño. Entonces, salgan a que les dé el sol con la protección necesaria, pero que les dé suficiente sol por la mañana para que este cerebro pues se vaya sincronizando adecuadamente. Pongamos actividades a lo largo del día para forzarme a tener cierta rutina que me va a ayudar y pues pongamos mucha atención al uso de fármacos, ¿no? Que obviamente pues hay pacientes que deben de tomar fármacos, pues nada más poner mucha atención en el momento que se la toman, que no tengan interacciones, porque a veces el sueño o el insomnio puede deberse a un efecto secundario del fármaco. Y no se trata de quitar el fármaco, por supuesto, ¿no? Si lo necesita, pues lo necesita, pero sí de ajustar dosis y horarios, ¿no? Y entonces eso nos puede hacer la gran diferencia. Esto es lo que se llama higiene del sueño y nosotros tenemos que hacernos responsables y si alguna medicina que estamos tomando sentimos que nos causa insomnio, avisar inmediatamente al médico para ver qué se puede hacer. Ahora, se recomienda en muchos lados el magnesio y la melatonina. ¿Qué opinas de eso? Claro, mira, algunos minerales, justo como el magnesio, el citrato de magnesio particularmente, el zinc, por ejemplo, inclusive yo utilizo mucho hierro para pacientes particulares, no para todos, por supuesto, nos ayudan a conciliar el sueño, definitivamente. Sobre todo el magnesio se ha demostrado que sí tiene efectos muy positivos sobre el sueño. En cuanto al hierro, nos funciona mucho si el insomnio está asociado a esta ansiedad en las piernas
cuando estamos acostados, que nos obliga a estarlas moviendo. Esto se llama síndrome de piernas inquietas. Cuando el insomnio se asocia a síndrome de piernas inquietas, nos ayuda muchísimo suplementar con hierro. También utilizamos zinc y tiene efectos muy positivos. La melatonina. La melatonina es un fármaco bien noble, tiene muchísimas ventajas. Sin embargo, hay que saberlo usar. O sea, sí es importante que alguien nos lo indique y nos diga cuánto, cómo y a qué hora lo tenemos que tomar, ¿no? Porque en realidad la melatonina no es un inductor de sueño, es un sincronizador de ritmos biológicos. Y esto a lo mejor suena raro, pero justamente lo que hace la melatonina es resincronizar nuestros ritmos, incluyendo el sueño. Pero sincroniza también otros ritmos biológicos, ¿no? Liberación de hormonas, temperatura. Entonces, si nosotros tomamos la melatonina en un horario inadecuado, podemos jalar nuestros horarios y mover nuestros ritmos biológicos, no solo el sueño, y esto pues no es la mejor opción, ¿no? O si la tomamos indiscriminadamente para cualquier tipo de insomnio, pues va a suceder como lo que está sucediendo actualmente, que muchos no les hace efecto y entonces dicen no sirve para nada la melatonina y no es así. Lo que pasa es que hay que identificar al paciente que le va a servir, saber a qué hora. En cuanto a la melatonina, a veces es más importante tomarla siempre a la misma hora que la dosis inclusive. No, imagínense eso. Y eso es algo que a lo mejor no sabemos y si la compramos y la autoadministramos, pues me la voy a tomar un día una hora, otro día otra hora y no voy a tener los efectos deseables y voy a decir, no sirvió, ¿no? Entonces, bueno, sí es una buena opción, no genera tolerancia, a diferencia de las benzodiazepinas, por ejemplo, no tiene estos efectos adversos de que en la mañana me siento con neblina mental y estas cosas que sí vemos en otros fármacos, no lo vemos en la melatonina. Inclusive tiene un efecto antioxidante bastante interesante. Creo que en los años 80 siempre nos platica mi jefe, se utilizaba como la pastilla de la eterna juventud inclusive, porque tiene efectos antioxidantes bien interesantes y muy importante, tiene efectos anticancerígenos. Entonces, por eso es bien importante que no modifiquemos nuestros ritmos, por ejemplo, que no estemos cambiando mucho nuestros horarios de acostarnos y de levantarnos, porque entonces afectamos la liberación natural de la melatonina y esto tiene que ver un poquito con lo que hablábamos al principio, el aumento del riesgo de cáncer. Entonces, es buena opción, pero sí les recomiendo que alguien se las indique. Me parece buenísimo. O sea, no hay una regla para todos que nos digas a las 8:30 se la toman. No. ¿No? Bueno, ok. O se toman 3 miligramos o 5 miligramos. Entonces está muy bien. Hay que averiguar. A ver, tú dijiste 85 trastornos que ni de broma nos va a dar tiempo, pero si nos puedes decir alguno que sea el siguiente en importancia. Pues mira, en cuanto a frecuencia, creo que es bien relevante hablar de la apnea obstructiva de sueño, ¿no? Estos pacientes que mientras están dormidos roncan y es un síntoma tan frecuente que todos pensamos que es normal, ¿no? Incluso en consulta me dicen, pues yo ronco, pero lo normal, ¿no? No es normal roncar, ¿no? El ronquido es un indicador de que hay una obstrucción de nuestra vía aérea superior. Nosotros tenemos una vía aérea que es muy colapsable. Tenemos la parte de arriba rígida, la parte de abajo la tenemos también rígida, pero justo en medio tenemos una región colapsable porque nos sirve para tragar, nos sirve para hablar, ¿no? Y entonces cuando nos quedamos dormidos y se relajan nuestros tejidos blandos, podemos generar obstrucción de esta región que es colapsable, puede llegar a cerrarse y evitar que el aire pase adecuadamente mientras estamos dormidos. Es decir, se genera una obstrucción de la vía aérea superior que no permite que el aire pase a pesar de que el paciente esté tratando y haciendo el esfuerzo por respirar. El ronquido nos indica que hay una obstrucción, que algunos de estos tejidos, que pueden ser las amígdalas, el paladar blando, puede ser la base de la lengua, puede ser la grasa acumulada alrededor del cuello, pues están contribuyendo a que se obstruya la vía aérea. Y entonces se escucha el ronquido porque es el aire que pasa con dificultad por una vía aérea obstruida y los hace vibrar a estos tejidos. Sin embargo, hay pacientes con un problema mucho más severo, que es cuando además de roncar hacen pausas en su respiración, las apneas obstructivas de sueño. Y entonces el clásico paciente que hasta la esposa nos dice, yo me quedo medio despierta porque de repente lo tengo que mover, siento que deja de respirar tanto tiempo, ¿no? Que se nos va a ahogar. Son pacientes que estas obstrucciones son muy largas
y va a generar deterioro en la oxigenación mientras están dormidos, un aumento en los microdespertares y en el sueño ligero, no van a descansar adecuadamente. Estas desaturaciones de oxígeno, consecuencia de que el aire no está entrando, va a generar también que nuestro corazón esté constantemente acelerándose, entonces va a representar un riesgo cardiovascular importante. Los síntomas diurnos, el paciente se despierta cansado, se puede despertar con cierta pesadez en la cabeza que se le quita solo. Esta pesadez se debe a que no está oxigenando bien, pero una vez despierto ya está respirando y entonces ya se quita. Y la somnolencia diurna que les mencionaba al principio se debe a que el paciente, aunque duerma muchas horas, su calidad de sueño es terriblemente mala, porque cada vez que hay una pausa respiratoria, su cerebro se activa, se va a sueño ligero y va el cerebro a trabajar en función de mantenernos oxigenados. Entonces, aumenta el esfuerzo respiratorio, aumenta la frecuencia cardíaca y entonces, bueno, el paciente no descansa. Entonces, si ustedes se despiertan con mucho sueño, con boca seca, con dolor de cabeza, deterioro en atención, memoria, si se levantan varias veces a orinar en la noche, todos estos son síntomas de que pueden tener un trastorno respiratorio durante el sueño. Y si además les dicen que roncan y que dejan de respirar, bueno, pues prácticamente ya tenemos acá el diagnóstico, ¿no? Entonces, es súper importante resolver este problema porque de manera inmediata impacta en nuestra calidad de vida. O sea, imagínense quedarse dormidos y estar cansados todos los días de su vida, ¿no? Afecta la convivencia con la familia, afecta nuestra productividad en el trabajo. Entonces son pacientes que inclusive los han corrido del trabajo porque se quedaron dormidos en horario de trabajo, inclusive en juntas, ¿no? Por supuesto, aumenta el riesgo de accidentes, ya lo mencionabas tú al principio. Son pacientes que se pueden quedar dormidos manejando. Entonces, imagínense ustedes el riesgo. Si trabajan en una fábrica, pues el riesgo de accidentes laborales también incrementa. Entonces, pues de manera, digamos, a corto plazo, les cambia la vida corregir el problema respiratorio. Pero además a largo plazo también. Si no corregimos la apnea de sueño, corremos más riesgo de desarrollar hipertensión arterial sistémica, que es otra epidemia en nuestra población. Corremos más riesgo a desarrollar diabetes, ¿no? Una más, y problemas cardiovasculares a causa de este riesgo o este desgaste cardiovascular que presentamos en la noche, ¿no? Si nosotros viéramos una gráfica de los infartos al miocardio a lo largo de las 24 horas del día, van a identificar rápidamente que hay un pico en la segunda mitad de la noche, ¿no? Cuando el paciente está dormido. Y se debe justamente a este problema respiratorio. Entonces, hay que atenderlo sí o sí. Qué barbaridad. Bueno, me parece interesantísimo y muy importante, qué puntual toda tu información, como siempre, Yovali. A ver, Gracias. entonces, vamos a ver. Esto se corrige con un aparato que ahorita nos dices cómo se llama y van dos cosas. Porque en qué momento tenemos que ir a hacernos una prueba como las que ustedes hacen de que te vas a dormir a un lugar. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Claro, esta prueba se llama estudio polisomnográfico y no todos los pacientes con trastornos de sueño la requieren. De hecho, por ejemplo, en pacientes con insomnio, que es el trastorno más frecuente, en la gran mayoría no se necesita, entonces no se preocupen por eso. Pero, por ejemplo, en los pacientes con apnea de sueño sí se requiere. Y consiste en que el paciente debe pasar una noche completa en una clínica de sueño, en un servicio de fisiología, para hacer un registro de su actividad eléctrica cerebral, su actividad respiratoria, cardíaca y muscular durante 8 horas consecutivas. Entonces es como si se fueran a un hotel, ¿no? Llegan a la clínica, la habitación se parece a la de un hotel, ustedes llegan con su maletita, se ponen la pijama, las personas especializadas les colocan los sensores en todo el cuerpo y se van a dormir. Y entonces registramos todas estas variables durante 8 horas. A la mañana siguiente les retiran todo, se van y nosotros calificamos el estudio, vemos qué pasó esa noche. En los pacientes con apnea de sueño, pues buscamos ronquidos, apneas, desaturaciones de oxígeno, frecuencia cardíaca, hacemos un análisis completo de todas estas variables y si es necesario les mandamos el equipo CPAP, que es el que justo mencionas. Hay varios tratamientos para la apnea de sueño, pero hay que elegir al paciente de acuerdo a las características físicas, a la severidad de la apnea de sueño y a otras variables que tenemos que considerar. Pero tenemos desde dispositivos que se colocan en los dientes y que generan un pequeño avance mandibular, retienen la lengua y evitan la apnea y el ronquido, sobre todo cuando es apnea leve y el paciente es delgado y tiene obstrucción por base de lengua.
Y digamos, el tratamiento pues, más completo es justamente el equipo de presión aérea positiva, ya sea continua o automático, el CPAP por sus siglas o el APAP. Entonces, estos equipos lo que van a hacer es echar aire a presión. Imagínense ustedes que su vía aérea es un popote, que lo apretamos a la mitad porque se colapsó. ¿Qué tenemos que hacer para abrirlo? Pues podemos soplar. Le ponemos presión positiva a ese popote, le soplamos y ¡pum! Se abre el popote. Es básicamente el mismo principio, obviamente es súper sofisticado, pero es el mismo principio. Echamos presión de aire positiva, es aire ambiental, porque esa es una gran primer duda de la gente. ¿Necesito oxígeno el resto de mi vida? No, no es oxígeno, es aire, pero es aire echado con fuerza, es una compresora de aire que va a echar el aire con fuerza para que la vía aérea ¡pum! Abra y se mantenga abierta durante toda la noche y el paciente se mantenga oxigenado y duerma bien y se reduzcan todos los riesgos a enfermedades de los que ya hablamos. Yoeli, pues muchísimas gracias por toda la información que nos diste aquí en este podcast de Vivir en Grande. Y pues de veras qué importante todo lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que llevar a cabo. Esperamos vernos pronto y muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti porque esta información verdaderamente debe ser muy útil para todos los que te escuchan. Yo encantada siempre de ser tu invitada. Es un placer tenerte de veras y todo lo que nos enseñas. Gracias. ¿Qué tal todo lo que aprendimos en este podcast de Vivir en Grande para las grandes personas? Pues bien, ya no hay pretexto. Durmamos bien, tomemos cartas en el asunto y seamos muy responsables de nuestra salud. Nuestra calidad de vida depende de nosotros. Gracias por su atención. Antes de despedirnos, te recordamos que nos sigas en todas nuestras redes sociales, @enlace50 y @somoscolting, Colting con K, acuérdate, para que no te pierdas todo el contenido padrísimo que estamos creando para ti. Recuerda que nunca es tarde para crear la vida que siempre has querido. Nos vemos en el siguiente capítulo en 15 días para que juntos logremos vivir en grande.